Hola, estimados estudiantes, es un placer saludarles. En esta oportunidad voy a desarrollarles una pequeña introducción a las ecuaciones de valor. ¿Pero qué es una ecuación de valor o qué son las ecuaciones de valor? Es una equivalencia de obligaciones. Las obligaciones son las deudas o los pagos. Pero esta equivalencia se da en un punto en específico, en una línea de tiempo. Pero todo esto, ¿qué nos quiere decir? Que este punto en específico no es necesario que vaya a coincidir con el vencimiento o la fecha de vencimiento de una de las deudas. Este punto en específico puede ser cualquier parte de la línea de tiempo. Y este punto en específico es para poder hacer operaciones matemáticas y que podamos obtener el valor equivalente de todas esas deudas, pagos o mayormente llamadas obligaciones para obtener un valor en específico. Ahora bien, dentro de las ecuaciones de valor tenemos que tener claro que la solución a este tipo de problemas siempre se va a plantear en términos de una ecuación. ¿Pero qué tipo de ecuación? Una ecuación de valor. Pero una ecuación de valor es una ecuación matemática. Pero una ecuación matemática, sin entrar en muchos preámbulos matemáticos, es una igualdad de valores. Una igualdad de valores en este caso van a ser términos numéricos de deudas o de pagos. En este caso, estos valores van a ser ubicados o desplazados en una sola fecha, que se llama fecha focal. Y esta fecha focal es muy importante que tengamos claro que hay una gran diferencia entre ecuaciones de valor con interés simple versus interés compuesto. En este caso que estamos trabajando interés compuesto, la fecha focal, no importa dónde se coloque, siempre va a dar el mismo resultado, no importa dónde pongamos la fecha focal. Entonces establecemos la fecha focal, que es un punto en específico, y vamos a hacer movimientos de forma algebraica. Pero bien, entremos nuevamente en materia de las ecuaciones de valor fuera de lo matemático. La fecha focal es aquella fecha que se elige donde vamos a hacer coincidir todo el valor o todos los valores de las deudas o de los pagos. Explicado de otra manera, es el lugar a donde vamos a mover todas las deudas y todos los pagos. Es un punto donde se reúnen, un punto de coincidencia, y esa fecha se escoge para la equivalencia. Todos los movimientos de deudas o de pagos se van a mover a una fecha en específica. Es similar cuando decimos es una fecha de vencimiento, pero no quiere decir que es la fecha de vencimiento de una de las deudas. La fecha focal puede ser cualquier fecha. Ahora bien, los movimientos de cantidades o las obligaciones, que son las deudas o los pagos, se deben hacer siempre hasta la fecha focal. Ahora hay que tener algo muy claro. No se pueden mover cantidades o no se pueden hacer cálculos hasta que no hayamos establecido la fecha focal. Sin fecha focal no podemos hacer movimientos. Un ejemplo, Waze no le va a dar indicaciones si usted no le dice cuál es su destino. Google Maps no le va a dar indicaciones si usted no le dice hasta dónde se dirige. La inteligencia artificial no le devuelve algo generado, no le devuelve una presentación si usted no le da un prompt, si usted no le da indicaciones qué es lo que quiere hacer. Entonces, antes de hacer cálculos, antes de hacer movimientos, primero establecemos la fecha focal, es decir, hasta dónde nos vamos a mover. Y aquí tenemos un ejemplo de los movimientos de cantidades. Si la fecha focal está adelante en el tiempo de donde tengo mi obligación de deuda o de pago, el movimiento es positivo y se hace con la fórmula de valor futuro. Pero si la fecha focal fuese establecida en una fecha pasada, es decir, antes a que esa deuda haya que cancelarla, el movimiento es negativo porque la equivalencia se atrasa en el tiempo. Entonces, le hago un ejemplo. En el caso de los movimientos positivos, supóngase que usted tiene que pagar una deuda el 15 de marzo. Pero usted no la puede pagar el 15 de marzo y pacta con su acreedor pagarla hasta el 25 de mayo. Entonces, dicen, vamos a hacer la equivalencia a un 25 de mayo, por ejemplo. Vamos a poner la equivalencia al mismo momento del pago. Entonces, hay que hacer un movimiento a futuro porque usted no pagó el 15 de marzo, sino que va a pagar el 25 de mayo. Entonces, ese es un movimiento de forma positiva porque la fecha focal está adelante en el tiempo.
Lo contrario, usted tiene que hacer un pago, que cancelar una deuda el 17 de junio, por ejemplo, sí, 17 de junio, pero usted pacta con el acreedor y le dice que se la puede cancelar un 5 de mayo. Entonces, pueden hacer una equivalencia y supongamos que la fecha focal es el 5 de mayo, entonces es un movimiento negativo porque va atrás en el tiempo. Entonces, en este caso, utilizamos la fórmula de valor presente, la que tiene exponente negativo. Entonces, los movimientos de cantidades tenemos que tener clara una restricción matemática y financiera. Si un pago o una deuda coincide con la fecha focal, no se va a poner fórmula. Eso lo vamos a entender más de lleno con los ejemplos, porque así solo escrito o solo dicho va a ser bastante complicado que lo logremos comprender en algunas veces. Entonces, los movimientos de cantidades, si una cantidad coincide en la fecha focal, únicamente se escribe y ya, sin necesidad de fórmula. Parte de una ecuación de valor. Es muy fundamental que tengamos claro que conforma una ecuación de valor. Primeramente, la ecuación de valor la conforma un diagrama de tiempo-valor. También la conforman deudas y pagos, o deudas o pagos. Pueden ser solo deudas, pueden ser deudas o pagos. Tasas de interés y una relación de igualdad, deudas igual pagos. ¿Por qué se maneja la igualdad deudas igual pagos? Porque todas mis deudas son iguales a los pagos que tengo que hacer para cancelar esas deudas. A eso se refiere la relación de igualdad deudas igual pagos. Muy bien, le pongo un ejemplo. Hay tres deudas. Una de 200 a pagar en 2 meses, una de 300 a pagar en 6 meses, otra de 500 a pagar en 8 meses. Pero no se pueden pagar esas tres deudas de esta manera. Entonces nos acercamos donde el acreedor y le decimos, fíjese que no le puedo pagar las tres deudas, no le puedo pagar los 200 en 2 meses, los 300 en 6 meses, los 500 en 8 meses. Podemos realizar un nuevo acuerdo de pago y usted le oferta, puedo darle $150 en 4 meses y el resto en un año. Negocian, acuerdan, dicen que sí, ok, entonces le explico. Aquí está la deuda a los 2 meses, 200, de deuda. El pago a los 4 meses de 150. La D de la deuda a los 6 meses de $300. La deuda de 500 en 8 meses y el pago que va a realizar dentro de un año. Si usted observa, no están divididas en deudas y pagos, están divididas en orden cronológico, porque así se van a organizar en la línea de tiempo-valor. Se van a poner en orden cronológico. Aunque el enunciado tenga el pago al final o los pagos al final, se van a ordenar en orden cronológico. 2, 4, 6, 8 meses, un año, o los tiempos que le dé el ejercicio. Y usted observa que acabo de poner una fecha focal. Aparece una fecha focal y ¿esto qué quiere decir? Todas las operaciones se van a mover hacia la fecha focal, es decir, todas van a tener un desplazamiento positivo. Muy bien, estas obligaciones tendrán movimiento positivo hacia la fecha focal. Claro, en este caso, la fecha focal pudo haberse ubicado en la deuda a los 2 meses, a los 4 meses que es el pago, a los 6 meses que es otra deuda. Se pudo haber ubicado hasta en un punto que no tiene deuda o pago. Con los ejercicios vamos a comprender que es conveniente colocarla donde haya una deuda o un pago. Específicamente más si tenemos la incógnita en esa parte. Pero vamos a saber cómo son los movimientos. Muchas veces esto llega a generar inconvenientes porque tenemos que saber primeramente la capitalización de la tasa. Cuando tenemos la capitalización de la tasa sabemos cómo van a ser los movimientos. Supongamos que la tasa es capitalizable mensual en este caso. Entonces el movimiento de mi obligación, llámese deuda o pago hacia la fecha focal, va a ser en meses. Pero si la tasa fuera capitalizable bimestral, el movimiento sería en bimestres. Si la tasa fuera capitalizable semestral, los tiempos se tomarían en semestres, pero en este caso, como estamos hablando de un ejemplo hipotético de tasa mensual, los movimientos van a ser en meses. Entonces, ¿cuántos meses han pasado desde mi deuda que está en los 2 meses hacia mi fecha focal que está dentro de un año? Es decir, dentro de 12 meses. Simple y sencillamente, 12 menos 2, 10. Esta deuda se desplaza 10 meses en el tiempo. Este pago se desplaza 8 meses.
en el tiempo. La deuda que está a los 6 meses se desplaza 6 meses en el tiempo. Y así sucesivamente son los movimientos con respecto a las deudas o los pagos hacia la fecha focal. Muy bien, lo importante en este video no es que nos aprendamos cómo hacer los ejercicios, sino que logremos entender cuáles son las partes de una ecuación de valor y qué es una ecuación de valor. Las partes de una ecuación de valor, el diagrama de tiempo-valor, colocar las deudas y los pagos, establecer fecha focal. Sin fecha focal no podemos hacer ecuación de valor y sobre todo hacer los movimientos de mis obligaciones, deudas o pagos hacia la fecha focal. ¿Pero qué es una ecuación de valor? En términos simples y sencillos. Una ecuación de valor es una equivalencia de obligaciones. Y las obligaciones, recuérdese que son deudas o pagos, como por ejemplo, tener tres deudas, estar con tres financiamientos. Supongamos una tarjeta de crédito en la que pago mensual $50, en otra en la que pago mensual $100 y en otra en la que y un crédito en el que pago mensual, por ejemplo, $125. Y pueden ser de diferentes acreedores o del mismo acreedor y acordar unificar todas esas deudas y hacer un solo pago o tratar de saldar esas deudas con un solo pago de capital. Esa sería un ejemplo de ecuación de valor. Entonces, a forma de resumen, una ecuación de valor es una nueva forma de realizar las obligaciones, en pocas palabras. Eso en términos simples. Muy bien, estimados estudiantes. Espero que este video me les sea de utilidad. Si tienen alguna duda o pregunta sobre este tema, recuerden que estoy a la orden. Ha sido un placer. Un cordial saludo.